Muy buenos días, tardes o noches, estimadas amigas y amigos del portal del Villegas. En una entrevista que dio en un canal de televisión el domingo en la mañana, el señor Mario Aguilar, dirigente de los profesores, dijo que, no sé si acusó, pero dijo que el gobierno, o sea, el Ministerio de Educación estaba incurriendo en una, comillas, pillería comunicacional al pintar, describir esta división que se ha producido respecto a si seguían o no con el paro. División matemáticamente perfecta, casi 50 y 50. Que esta división personalizada por un lado en él, manejando una coalición o un grupo político determinado dentro del Colegio de Profesores, y otra supuesta coalición dirigida por el señor Jaime Gajardo, que es un viejo dirigente gremial de los profesores de militancia comunista, que eso era una pillería comunicacional en que no había tal cosa. Y luego pasó a reconocer la cantidad de divisiones que efectivamente existen. Una división que se manifiesta sencillamente en la votación. Y como uno de los argumentos que dio para decir que esto no era un tema entre Gajardo y su gente y su grupo político y él y el suyo, dijo que si se hiciera una encuesta o una investigación entre los 80.000 profesores o algo así que votaron, o los 80.000 profesores en general que haya, ni el 10%, dijo, serían militantes. Pero aquí vale la pena examinar aquí un poquito de todo esto. Aquí pareciera estar funcionando esa vieja inclinación de algunos sectores y de muchas personas en el curso de sus vidas, para ser justo, de creer que estamos todavía en un periodo de la historia humana en que impera el pensamiento mágico. Es decir, un pensamiento que es capaz, por medio de ciertas invocaciones, de cierta manera de verbalizar los hechos, de cambiar esos hechos, incluso de manipularlos. En eso consiste una fórmula mágica. Uno dice ciertas palabras, hace ciertos gestos y la realidad se acomoda a nuestros deseos. La división existe, no ha sido producto de la manipulación mágica de la pillería comunicacional, como llamó, del gobierno. Evidentemente que está ahí a la vista. Tampoco se puede decir que no hay dos grupos o dos coaliciones, como ustedes quieran llamarlas, en pugna, por el hecho que solo un 10% de las personas, dice él, a lo mejor es un poco más, a lo mejor es menos, son militantes formales de partido. ¿Qué importancia tiene eso? Hemos tenido una elección presidencial, tenemos permanentemente elecciones políticas que involucran no solo a los profesores, sino a todo el país. ¿Y cuántos son los que militan? Deja por eso de ser cierto que existe una división en nuestro país entre un grupo que desea, que llamémoslo progresista, o llamémoslo revolucionario, llamémoslo como ustedes quieran, que desea preservar lo que ellos llaman las grandes conquistas y la herencia de Bachelet y profundizarla. Y existe otro grupo que no tiene ningún interés en eso, que fue el que votó contra el señor Guillé. El hecho es que en esos dos grupos hay muy pocos que militan, especialmente en el sector que votó contra Guillé, que votó a favor de Piñera, no significa que esos dos grupos no existen, que no hay dos grupos de personas, dos grupos de ciudadanos que tienen visiones bastante distintas y en algunos casos totalmente contradictorias sobre cómo debiera desenvolverse la vida del país. ¿Deja de existir ese fenómeno por el hecho de que hayan pocos militantes de los partidos? En el caso del gremio de profesores, ¿deja de haber un grupo que desea seguir con la huelga, en algunos por razones políticas formales, porque son militantes, otros porque consideran que este es un gobierno reaccionario, los demás allá porque están molestos con todo, viven en la rabia, en la frustración? Y por otro lado tenemos un grupo casi del mismo tamaño, que no comparte esa visión, o la comparte mucho menos, al punto que desean regresar a su trabajo. Y yo creo que no es aventurado decir de que estas distintas secciones son representativas, en cierto modo,
Son representativos no en el número, sino que en las posturas. Representativos de cómo está dividido el país en un montón de elementos. Esto uno no lo exorciza diciendo que se trató simplemente de una pillería mediática. Esto no es una pillería mediática o una pillería comunicacional. Obviamente yo no digo que el Ministerio de Educación, la gente que trabaja ahí para este gobierno no hayan querido ni quieran hacer énfasis en esta división, por supuesto. Pero la división existe, no se puede poner énfasis en algo que no existe. Tiene que existir para poder remarcarlo. Yo dije la vez anterior, el viernes, que era la primera vez que sucedía esto en el colegio de profesores y que esto podía ser indicativo de que tanto en ese sector, como ha ocurrido en todo el resto del país y probablemente en otros, pero que no se manifiesta, continúa este desplazamiento de placas tectónicas desde la izquierda hacia la derecha o hacia el centro, como quieran, digamos, verbalizarlo, incluso los mismos que se están deslizando. Yo entiendo que personas que han estado muchos años votando por candidatos de izquierda, apoyando posturas de izquierda, apoyando las luchas afines de los gremios, en una postura así casi hostil contra el sistema imperante, cuando dejan de estar en esa postura, cuando se dan cuenta que es improductiva, cuando ya no creen en ella y se deslizan hacia el otro extremo, obviamente que no quieren verse a sí mismos como yéndose a la derecha. Les resulta psicológicamente muy difícil aceptar eso. Y además no es que se estén yendo a la derecha tampoco, se están alejando de la izquierda, que es cosa distinta. Entonces las personas no se sienten yéndose a la derecha, se sienten convirtiéndose en independientes, o se sienten yendo al centro político, a una centroizquierda mitológica que nunca he visto dónde existe. Pero el hecho real, no importa cómo se verbalice, cómo se perciba, cómo se describa con palabras, es que hay un deslizamiento que nunca antes había ocurrido en esta forma, en esta dimensión, en el colegio de profesores, que es un grupo especialmente cercano, y siempre lo ha sido, en los profesores como grupo profesional y sus colegios su colegio gremial, su representación gremial, siempre, toda la vida han estado muy cerca, bastante cerca de las posturas de izquierda. De forma que es aún más representativo que otros fenómenos que pudiéramos, incluso casi diría yo, es más representativo que lo que ocurrió en la elección presidencial, donde votó toda clase de gente. Aquí tenemos un grupo seleccionado, por así decirlo, a priori, en cuanto a su condición más bien de ser personas de izquierda, y que sin embargo en un 50% votan por no seguir la huelga. No porque se hayan convertido en de derecha, no porque se convirtieron en piñeristas, sino porque ya no están con ciertas políticas avivadas por ciertos partidos, por ciertas coaliciones políticas, no están con eso, y se empiezan a desprender poco a poco. Así, todo esto ocurre con la lentitud, pero al mismo tiempo con la dimensión con que se desprenden estos grandes bloques en la Antártica. Poco a poco, sin que esté claro para dónde van a ir flotando eventualmente a lo largo del tiempo, pero se desprenden. Y ese quiebre, ese primer quiebre, es muy decidor y muy decisivo. Antes de continuar, les quiero recordar a las personas que manejan o son propietarias de empresas y que se han tropezado probablemente muchas veces en su vida con problemas en su sección contable, en su administración, que la solución está a manos, estimado amigo, y se llama Controller. Controller, recurrir a Controller es mucho mejor que, digamos, decirle adiós a un determinado gerente de finanzas o contador o administrador y poner otro, porque puede pasar lo mismo. Controller es una empresa que se dedica a esto. Es una empresa fundada, organizada y manejada por contadores auditores con larguísima experiencia, 2 décadas en empresas internacionales, y que optimizan su gestión administrativa, su gestión de pagos de impuestos, la auditoría, los temas contables. Todo eso, todo ese embrollo complicado, donde los problemas maduran lentamente y explotan de repente, y son gran parte del tiempo invisibles hasta que viene la crisis, todo eso se lo resuelve Controller. No importa si su empresa es pequeña, mediana o grande. Ellos tienen planes de asesoría, de asistencia para toda clase de empresas en las más diversas condiciones. Hay planes especiales. Póngase en contacto con ellos, no cuesta nada llamarlos, mandar un mail y preguntar qué puede hacer usted por mi empresa. Esta es mi empresa, es más o menos así, así. ¿Qué cree usted? Lo van a visitar,
van a echar una mirada, ya le van a dar algunos consejos y las cosas van a cambiar muy positivamente. Les recuerdo también a este corredor de propiedades que realmente corre bien rápido, que es Hey, que es un tipo que sabe vender rápido y bien. Esto no es fácil. Una propiedad inmobiliaria, estamos hablando de muchos millones de pesos, no es fácil venderlo de un día para otro. Él sabe vender rápido, que es lo que usted necesita. Departamento, casa, lo que sea. Sabe arrendarle bien a usted. Es decir, usted quiere arrendar una casa, un departamento, alguna cosa, le va a buscar a un buen arrendatario, que no lo va a defraudar. O usted tiene muchos arriendos, pero ya se cabrió de administrar usted esto. Póngase en manos de Hey, hace lo mismo. Y por último les recuerdo que hay un sitio en Instagram de Hey, que ustedes están viendo ahí la dirección a mi izquierda, donde él tiene ahí a la vista varias ofertas. Ofertas no en el sentido de que sean más baratas o menos baratas. Propiedades destacadas que pueden ser de gran interés para ustedes. Entren ahí, una vez más les digo, no cuesta nada informarse y ver cómo van las cosas. Y del mismo modo les digo que no cuesta nada cuando usted tiene un problema legal en el plano civil, no cuesta nada meter las patas y usar un abogado que lo va a dejar a usted haciendo cheques por toda la eternidad sin llegar a ninguna parte. Póngase entonces en manos de Salinas y Ojeda. Salinas y Ojeda es una oficina de abogados que se especializan en temas de litigios civiles. No penales, no laborales, civiles, que abarcan un montón de cosas, temas familiares, herencia, divorcio, you name it, muchas cosas. Ellos son especialistas en eso, se dedican a eso y como ocurre siempre con los especialistas, tienen una mucha mejor tasa de éxito que un abogado así que se ocupa de 20.000 cosas y de ninguna en el fondo. Salinas y Ojeda, amigos míos. Y por último, acuérdense de este detergente que es excelente. Yo le he preguntado varias veces a mi esposa, porque estamos usando este, ¿qué tal es comparado con los que comprábamos en el...? Muy bueno, excelente. Viene en esta presentación la primera vez que lo compran, un tanque de 10 litros. Aquí esto se saca, se pone debajo, usted toca este botoncito, desenrosque primero una tapita que está atrás para que fluya fácilmente y le va a durar una inmensidad de lavado. Pero eso no es todo. Una vez que se le está acabando y una vez que ha hecho no sé cuántos lavados con esto, no sé, usted llama a Lavoclub, que es la empresa que produce esto, Lavoclub, y ellos van a ir a su casa a rellenarle este tanque. O sea, usted no va a tener que molestarse en ir a comprar, en acordarse de poner la lista de compra. Pero además hay un tercer beneficio. Usted le está ahorrando al medio ambiente un montón de plástico, porque ya no va a tener que estar más echando a la basura y eventualmente eso va a dar a algún lado, ¿no? Envase de plástico tras envase de plástico tras envase de plástico. Hágale un favor al medio ambiente, hágale un favor a su lavado y a su comodidad con Lavoclub. Y la primera vez que le recarguen, se van a regalar esto, aquí ya me lo están comiendo los gatos, esta mopa, ideal para trapear el suelo en la forma como se hace hoy en día en el siglo XXI, como debe ser. Y otro temita, la señora Intendente de Santiago, Carla Rubilar, hoy lunes, está presentando un requerimiento a la Corte de Apelaciones para que se ponga, para desestimar la decisión de un fiscal de garantía que no quiso aceptar su querella por amenazas a Alessandri hechas por un estudiante que es presidente del centro de alumnos del Colegio Instituto Nacional. Este señor juez de garantía, creo que el séptimo juzgado, lo declaró inadmisible. E incluso insinúa que en realidad si hay culpas están por el lado de la Intendencia, porque en primer lugar la Intendencia estaría exponiendo la identidad de este joven, lo cual, como dijimos el viernes y como dijo la propia Rubilar hoy día en la televisión, es absurdo. El joven se ha expuesto solo en muchos eventos públicos, en su propia plataforma de Instagram, en todas partes. Entonces, decir de que lo revelaron, que lo tiraron a las pirañas y que lo hicieron de repente emerger a la luz pública, es absurdo. Vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a ver si continuamos viendo este espectáculo de jueces benevolentes y obsecuentes con ciertos sectores por razones políticas.
Vamos ahora a un tema que requiere un análisis bastante más largo, ¿no? Hay un inserto en que, firmado por prácticamente todos los gremios empresariales más importantes, la SOFOFA, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Corporación de la Producción y el Comercio, todo el mundo, para rechazar la idea de que se apruebe, como probablemente va a ocurrir cuando llegue al Senado, porque ya para allá va, un proyecto de ley que se inventó, que se produjo, que se creó durante el gobierno de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos y que, según estos gremios empresariales, atenta contra el derecho de propiedad de las personas en lo que se refiere a las concesiones de agua. Ustedes saben que las concesiones de agua han sido adquiridas en algún momento y, constituyéndose así, arguyen estos gremios, en propiedad, no es cuestión, y teniendo por lo tanto una garantía constitucional la propiedad, entiendo, no es cuestión de que venga una ley a ponerle toda clase de límites y acotaciones a esa propiedad. Por ejemplo, la proposición legal que se votaría dice que estas concesiones son, en primer lugar, no son perséculas sino temporales, están sujetas a lo que decida la Dirección de Aguas, según algún criterio que ellos consideran que puede ser discrecional. Establece que la caducidad de ese derecho, o sea, de esa propiedad, si no se usa, y se amarra la concesión a un determinado uso del agua. En otras palabras, se le ponen toda clase de condiciones a la propiedad de esta concesión de agua, y se deja en última instancia la decisión en manos, en cualquier momento, de un organismo burocrático. Dicen que esto es un ataque a la propiedad, que desde luego desvaloriza la propiedad de los agricultores, puesto que la propiedad de un agricultor o un terreno no vale nada si no tiene disponibilidad de agua en el grado que necesita. Dicen que afecta la certeza jurídica, puesto que en cualquier momento un órgano administrativo puede ponerle límite, incluso eliminar, si a ellos les parece que el agua no se está usando como debiera. Dicen que es un precedente de que el derecho de propiedad puede ser alterado por mayorías simples, como sería el caso si se vota en el Senado esta ley positivamente. Eso es la argumentación de los señores empresarios de toda esta organización. Ahora, examinemos un poquito con más de detalle, avancemos un par de jugadas más en este tablero. En primer lugar, este tema es muy complejo porque el agua no es cualquier propiedad, no es cualquier bien. El agua no ha sido creada, ni inventada, ni es producida por un fabricante de agua. El agua es un producto natural que fluye de acuerdo a mecanismos naturales, y por eso que de lo que se es propietario no es del agua, sino que de una concesión de uso de aguas. Por ejemplo, un río que vaya pasando cerca de un fundo, alguien puede haber comprado el derecho a sacar una determinada cantidad de metros cúbicos. No han fabricado el agua, no han inventado el agua, no han creado el agua. Es un bien, además, que no es opcional, como cualquier otro producto que uno puede fabricar. Si uno quiere andar por la vida sin calcetines y no compra calcetines, no pasa nada con eso. Pero el agua es un bien no opcional. Todo el mundo necesita el agua. Es en el fondo, por lo tanto, un bien público como el aire. Por lo tanto, no puede aplicarse los mismos criterios analíticos sobre lo jurídico, no jurídico, sobre el atentado a la propiedad o no, sobre este bien en particular. Aquí hay que hacer un análisis caso a caso. El agua, además, piensen ustedes, es un bien el agua potable, me refiero, el agua que se usa en la agricultura, en la industria, en la bebida, es un bien que se está haciendo cada vez más escaso porque se usa en muchas más cantidades. La industria
el aparato industrial del planeta entero es mucho más grande, infinitamente más grande. Hay mucha más gente que necesita tomar agua, lavar su ropa, bañarse. Y además, en el caso concreto de nuestro país, como en otros muchos, hay problemas con el agua porque está lloviendo menos. Miren qué simple. El agua entonces se valoriza cada vez más. En la medida que algo se empieza a convertir en un bien escaso, entra al territorio de lo económico, y luego del territorio de lo económico pasa al territorio de lo imprescindible, y entonces ahí no pueden valer los argumentos tan así simples de que aquí hay una propiedad que no se puede alterar. De hecho, la propiedad siempre, y no solo ahora, y no solo con el agua, siempre ha sido potencialmente sujeta a la intervención del Estado, o sea, del público, en ciertas circunstancias. Cuando hay una circunstancia que atañe a la supervivencia, a la permanencia de la sociedad, simplemente el Estado tiene derecho y debe de hecho intervenir. En una guerra, por ejemplo, se fijan precios, se expropian cosas. Todo el tiempo el Estado, por ejemplo, para construir una carretera, en algún momento tiene que expropiar, o sea, paga, por supuesto, pero el derecho de esa persona a seguir gozando de su propiedad en las mismas condiciones de siempre es superado por la necesidad del bien público, representado al menos teóricamente por el Estado. La propiedad nunca ha sido un bien absoluto. En última instancia podríamos decir que el derecho a propiedad opera solo en función de que exista el Estado y el sistema social que le da vigor a ese derecho. Porque sin Estado nadie tiene un derecho a propiedad, sino que uno simplemente posee algo y tiene que defenderlo todos los días con la pistola en la mano. Es porque hay un Estado de derecho, con policías y con leyes, que esa propiedad se convierte en objeto de derecho. Pero por la misma razón, puesto que es relativa a la estructura del Estado y la necesidad del Estado, en algunas ocasiones puede ser expropiada, puede ser limitada, puede ser acotada. Y yo creo que este es el caso. El agua no es cualquier bien. Si una persona tiene una concesión de agua y no la ocupa, está como el perro del hortelano, está dejando de no solamente de producir lo que iba a producir con el agua, sino que está impidiendo que otros la usen, suponiendo que se pueda controlar su flujo, y está efectuándole un daño a la comunidad en su conjunto. Si yo fabrico zapatos y dejo de fabricarlo, y como dejo de fabricarlo tengo la bodega llena de cuero y otros elementos que no los voy a usar, a nadie le importa un cohete. Pero cuando se trata del agua es muy distinto. O sea, aquí tenemos un bien completamente diferente al cual no se le puede aplicar este simple criterio. Ahora, dicho eso, no cabe duda de que los señores empresarios, que estas corporaciones tienen algunas razones para sentir temor. Por eso, lo que yo creo que es correcto es aplicar la razón y ver que una ley eventualmente que termine con el actual régimen de concesiones eternas, sea cuidadoso en estipular específicamente y detalladamente las condiciones en las cuales algún organismo público puede eliminar una concesión, suspenderla. No puede ser evidentemente a discreción del personaje político que el día de mañana llegue a ocupar la Dirección General de Agua. No puede depender de cualquier votación, por supuesto, en un parlamento, tampoco. Pero tampoco puede ser una propiedad absoluta, final y terminal de una persona un bien como el agua. Entonces hay que encontrar un camino donde se cautela el derecho a tener esa concesión, pero se cautela también el derecho de la sociedad a, en ciertas condiciones muy específicas, acotar esa condición, esa concesión, perdón. A mí me parece que eso es lo razonable y lo correcto, y no simplemente exponerse en esta actitud de que se está atentando contra el derecho a propiedad en general, porque no es así. El agua no es como cualquier otra propiedad que uno tenga. De hecho, ahora que lo recuerdo, a lo largo de los años, y recuerdo que esto fue muy fuerte en algún gobierno de la Concertación, hubo serias quejas contra ciertos señores
en valles cercanos entre Santiago y Valparaíso, que hacían un uso abusivo del recurso agua, como dicen los economistas. Desviaban más agua hacia su propiedad, lo que estaba permitido, dejaban a otros agricultores tamboreando en un cacho. Y en esto, por supuesto, los perjudicados son los pequeños agricultores, no los grandes. Aquí algunos de los argumentos que dio la Sociedad Nacional de Agricultura, creo, dijo, los más perjudicados van a ser los pequeños agricultores. Esto me recuerda a ese viejo argumento de las empresas cuando finalmente los están apretando un poco, que sacan a relucir qué va a pasar con los trabajadores, como si les preocuparan tanto los trabajadores. Los pequeños agricultores son las primeras víctimas de usos abusivos de las concesiones de agua y que van más allá. Qué sé yo, se saca más agua de un recurso acuífero que está en una, qué sé yo, bajo tierra, ¿no es cierto? De lo que está permitido y por lo tanto se le agota esa posibilidad a otro, o se desvía más agua del canal o del río. Hay miles de casos de ese tipo. Y eso, por supuesto, no se puede tolerar. Porque, como repito, por favor, una cosa elemental, el agua no es cualquier bien. ¿Se imaginan ustedes que alguien que quisiera o pretendiera tener propiedad exclusiva del aire, aunque sea de una parte, de 1 kilómetro cúbico de aire? Absurdo. Entonces, hay que encontrar cuando este proyecto llegue al Senado, yo creo que se puede investigar si es que hay elementos de discrecionalidad, elementos que efectivamente pueden dar lugar a actos administrativos gratuitos y abusivos. Habrá que estudiar este proyecto de ley, revisarlo de nuevo de la A a la Z y buscar modo de eliminar estos elementos gratuitos, arbitrarios, que muchas veces nacidos de la inquina contra estos señores que se creen dueños del agua. No, con ese tipo de actitudes hormonales no se puede legislar bien. Hay que ver de proteger los dos derechos, el derecho del público, que se manifiesta o es operacionalizado por el Estado, y el derecho a propiedad. No olvidando nunca de que se trata de un bien muy específico. Y creo que sobre esto no vale la pena hablar más porque está claro como el agua, precisamente, y creo que es una exageración decir de que esto elimina la certeza jurídica, como si se fuera a desplomar todo el sistema de propiedad. Ni siquiera en el gobierno de las transformaciones profundas escuché algo como eso. Por supuesto que hay que tener cuidado porque hay algunos que quisieran entrar, todavía creen en la economía estatista, socialista, y les gusta ir avanzando poquito a poquito, pero para eso están los señores parlamentarios, supongo yo, para estudiar y no meramente votar levantando el dedo, estudiar minuciosamente los puntos de este proyecto para que no se produzca ninguna distorsión ni para un lado ni para el otro. Y dicho eso, estimados amigas y amigos, ¿qué más os puedo decir? Hoy día no les voy a leer nada sobre literatura porque simplemente... ¿Por qué no nomás? Hoy día no encontré algo que les pudiera interesar a todos, porque a mí me interesa no simplemente mostrarles libros que a mí me gustan, sino que yo estoy aquí para hablarles de autores que a ustedes les pueden gustar e interesar si no los conocen. Eso es todo. Y ahora no encontré ninguno, mañana quizás sí. Eso, muy agradecido a la gente que sigue en Patreon, a los que se han sumado a Flow, a los que me colaboran de otra manera. Todavía no he podido resolver el tema del mail, lo lamento mucho, pero eso, hay cosas que no dependen de mí, pero eventualmente se va a arreglar. Y así hayan 1000 mails acumulados, los voy a contestar todos. Y muchas gracias por su atención. Veamos qué pasa con Carla Rubilar y su pretensión de que la Corte de Apelaciones desautorice a este señor del séptimo juzgado de garantía. Vamos a ver qué sucede con el problema del colegio de profesores, que en el fondo es una de las múltiples facetas del problema educacional que yo no sé ya por dónde se puede tomar. Yo he manifestado mucho pesimismo sobre esto, pero creo que en este caso lamentablemente es un pesimismo basado no en mi temperamento, sino que basado en la realidad. Y nos estaríamos viendo entonces, si Deus le velt, en el día martes. Muchas gracias.